Hoy nos preguntamos si es España el paraíso de las mafias que producen marihuana. Esto es así porque, según datos del Ministerio del Interior, el año pasado se interceptaron en España 3 millones de plantas, una cifra que multiplica por 3 la que se incautó 5 años antes. En Aragón estaríamos hablando de 34.000 plantas en 2021. Estamos sin duda ante un negocio en alza. Para hablar de todo esto, hablamos hoy con Enrique Laviano, bienvenido, y con Marina Ons, abogada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? La verdad es que Marina tiene mucha experiencia en delitos contra la salud pública, que tiene que ver con las drogas y también con la marihuana. Estábamos hablando antes de entrar de plato que las cantidades son exponencialmente altas. ¿Qué quiere decir? Que las mafias o las organizaciones criminales han centrado como, entre comillas, paraíso de cultivo, producción y exportación a España y también a Aragón. ¿Por qué Aragón? Lo veremos a lo largo de esta mesa, porque tiene muchas posibilidades, según nos cuenta la Guardia Civil y la Policía Nacional. Extensiones muy amplias, Silvia, muy despobladas. Vamos a ver esos datos de los que tú hablabas al principio, cuando nos has dado paso. Impresionante, 3 millones de plantas de marihuana incautadas en 2021. Pero lo que más impresiona es el aumento con respecto a años anteriores. Casi el doble de un año a otro, y luego 4 veces más que en el año 2016. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que comentábamos, que cada vez, sobre todo, y lo comentará Marina, que sabe mucho de esto, hay mafias ilegales que vienen a España y plantan outdoor, al aire libre, grandes plantaciones de marihuana, lo que estamos hablando de macroplantaciones. ¿Cuáles han sido las últimas operaciones? Bueno, vamos a hablar antes de los kilos incautados de marihuana en España, que también son cifras exponencialmente altas, 21.000 kilos en 2016, pero atentos, 86.000 kilos en 2021. En solo 5 años ha subido considerablemente. Está la cantidad de droga, de marihuana, Silvia, incautada por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y Aragón está al octavo en el ranking de las comunidades autónomas. En el 2021 se incautaron aquí en nuestra comunidad cerca de 34.000 plantas de marihuana. Ahora hablaremos del pesaje de cara a un juez, si hay que pesar el cogollo, el tallo, cómo se equivale ese peso cuando alguien es condenado por tráfico de marihuana. Ahora sí, que vamos a hablar de las últimas operaciones policiales en Aragón, tanto de la policía como de la Guardia Civil. La de la Guardia Civil, hablamos de Caspe, fue una de las últimas operaciones de la Guardia Civil aquí en nuestra comunidad, con 1.762 plantas incautadas y 60 kilos de picadura. Atentos, técnica Ice Oblator. ¿Qué quiere decir esto, Silvia? Pues que cada vez más, digamos, estas mafias ilegales que se dedican a la droga, a la marihuana, seleccionan. Es decir, vamos a decirlo vulgarmente, hay una marihuana premium que lo hacen mediante esta técnica. La sacan, el potencial activo que da más efecto al consumidor a través de esta técnica, que es a través del hielo y del agua. Y la Guardia Civil incautó en Caspe 60 kilos de este tipo de marihuana, vamos a decir premium, que se vende mucho más cara en el mercado ilegal. ¿Y la Policía Nacional? Bueno, pues la Policía Nacional dio un duro golpe a las mafias, a las organizaciones criminales, con la Operación Canal en Garrapinillos. Se incautaron de 200 plantas, 60 kilos de marihuana, y hubo 3 detenidos. No suele haber muchos detenidos en este tipo de operaciones, Silvia, por lo general. Muchas veces nos dicen que cogen a los que son los vigilantes de esas plantas de marihuana, de esos cultivos de marihuana, pero ahora hablaremos con Marina. Hay una organización piramidal muy fuerte. Estos son los datos principales que tenemos, pero es que hay una última operación en Aragón que hemos conocido esta misma semana, se llama la Operación Capture. En esta operación se detuvo, aquí sí que la cifra es elevada, 14 personas, pero es que estaban vigilando una plantación, lo estamos viendo aquí en la pantalla, de, atentos, 12 toneladas de marihuana. Estamos hablando de una macroplantación en una zona boscosa en el Pirineo aragonés. ¿Y quién llevó parte del operativo para atrapar o desmantelar esta macroplantación de marihuana en el Pirineo oscense? Bueno, pues el capitán Arturo Notívoli de la Guardia Civil, con quien hemos hablado. A él le hemos preguntado cómo funcionan estas mafias y, sobre todo, por qué eligen nuestra tierra, por qué eligen Aragón para instalarse y preparar o dar crecimiento a su negocio ilegal. Escuchen. Tiene un caldo de cultivo perfecto. Ese caldo de cultivo consiste, lo primero, es un clima propicio, lo segundo son o disponemos de espacios naturales con una idiosincrasia muy particular que se adecua perfectamente a este tipo de actividades,
como pueden ser bosques muy tupidos, con mucha maleza, cerrados, de difícil accesibilidad. Por otro lado, hay muy poca población. En estas zonas el entorno de población, la tasa de población es bajísima, con lo cual les favorece mucho a la hora de ocultarse, de no ser detectados. Y por último, hay un factor fundamental para todas las plantaciones de cannabis sativa, es la presencia más o menos cercana de masas de agua. Hemos dado muchos datos, perdona Silvia. Vamos a sosegar un poco esta conversación y hablar con Marina Ons. Creo que tenías alguna pregunta para ella. Bueno, Marina, los datos son muy impactantes. La pregunta es, este es el canal de producción, pero ¿realmente el canal de distribución y venta también se queda por aquí o sale fuera? Yo actualmente, recientemente, lo que estoy viendo en estas grandes plantaciones de marihuana es que muchos zaragozanos, que serían pues el último escalón del escalafón, ¿no?, de esa organización criminal jerarquizada y piramidal, contactan con zaragozanos, que son los que luego pasan a disposición judicial por detención, y lo que estoy viendo actualmente es que son mafias de origen albanés, son albano-kosovares, pero bueno, los que sí que están en disposición judicial y quedan detenidos son los vigilantes de esas macro plantaciones de marihuana, que es lo que se está viendo hoy en día. La distribución, por lo que me cuentan, en estas organizaciones criminales muy jerarquizadas, sí que se va a expuertas de lo que es Aragón. O sea, aquí sería lo que es la plantación y el cultivo. Ya no sé si porque aquí el Código Penal es más laxo para este tipo de sustancia estupefaciente, pero sí que después se dedicarían, después de la frontera de Francia, para exportarlo a toda Europa. Es muy curioso que algunas de estas macroplantaciones, para que la gente se haga una idea concretamente del tamaño que llegan a tener, tienen, digamos que serían el campo, la plantación, las plantas en sí, y en el interior albergarían incluso viviendas en algunos casos para estos vigilantes que están 24 horas controlando tanto el cultivo como el hecho de si viene alguien o no, si se acercan las fuerzas de seguridad del Estado o no. Así es, hay un vigilante o varios que viven ahí y están las 24 horas. También sabemos de mafias o de organizaciones criminales de origen latino, o sea, de Latinoamérica, que también se dedican a ello, pero lo que más recientemente estamos viendo son albaneses. Y sí, hay vigilantes 24 horas viviendo ahí para vigilar lo que es la cosecha. El campo, el momento en el que más detenciones se producen generalmente suele ser a principio del otoño, especialmente en el momento en el que es octubre, porque es el momento de floración de las plantas y es cuando ellos hacen más viajes a las plantaciones y es cuando realmente se detecta el movimiento cuando los están vigilando. Exacto, así es el momento de recogida de esa cosecha, a finales de septiembre, octubre incluso, principios de noviembre, también bueno, pues por todo el riesgo que conlleva, aparte porque hay que, bueno, pues que recoger esa cosecha por todos los riesgos que bueno, pues puede ser por parte de Guardia Civil, Seprona, Policía Nacional o incluso otras organizaciones que puedan ver esas plantaciones. Plantaciones outdoor como estas, al aire libre, y las indoor. Exacto, así es. Hay una cosa que sí que queríamos preguntarle a Marina, Silvia. Cuando hay detenidos en caso de tráfico de drogas, en el caso de la marihuana, se hace un pesaje de la marihuana, pero no se pesa todo. Es decir, ¿qué es lo que vale de cara a un juez y a una posible imputación? En el momento que hay un registro, ya sea voluntario o por orden judicial, el registro domiciliario, lo que se hace es, bueno, pues se cortan todas las plantas, se hace un primer pesaje inicial por parte de Guardia Civil o de Policía Nacional y ahí lo que se pesa es absolutamente todo. Lo que es la planta, incluso con restos de tierra, raíces, tallos, absolutamente todo. ¿Qué pasa? Y además esto sería recién cortado, por lo tanto es en húmedo, lo que diríamos, está la planta verde, está en húmedo, y luego cuando se hace un secado, porque cuando pasa al área de sanidad del laboratorio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón, ahí es cuando lo tienen que hacer en seco, porque realmente el pesaje que llega al juzgado de lo penal o a la audiencia provincial tiene que ser en seco. De una planta húmeda en verde a seco puede llegar a perder del 70 al 80%, en torno a un 75% menos de pesaje, y se tiene que desechar tanto raíz como tallo. Claro, hablamos de, por ejemplo, 70 kilos incautados, pero luego se reduce menos, o sea, la cantidad es menor en ese pesaje. En un 75 a 80% menos, y además de desechar raíz y tallo, porque se considera que no lleva THC, pese a que aquí solo se fuma el cogollo, que es el fruto, también por jurisprudencia y porque lo dice el Código Penal se tiene que pesar también la hoja, que también lleva THC, aunque no se consuma. Ahora hablaremos del precio de ese kilo, ese gramo de marihuana. Silvia
y Marina. Pero antes vamos a volver con el capitán Arturo Notívoli, porque también le hemos preguntado otras cosas, precisamente viendo las incautaciones de droga y los delitos contra la salud pública, cocaína, espizos, otro tipo de droga, si la marihuana había perdido en ese ranking de incautaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y nos recuerda y nos dice que tengamos mucho cuidado porque la marihuana sigue siendo una de las drogas ilegales que mayor se trafica. Escuchen. Si pones una balanza, los beneficios y los riesgos de la cocaína y la marihuana son muy similares o incluso podrían superarnos los de la marihuana. Con lo cual, la sociedad tiene que tener presente que son mafias que obtienen un lucro muy importante con esta actividad ilícita de millones y millones de euros, de decenas de millones de euros en este caso, y que no hay que olvidar que la fase incipiente de un consumidor de drogas o un drogadicto, por decirlo así, siempre comienza con la marihuana o suele comenzar con la marihuana. Con lo cual, es un problema que habría que atacar porque además se está extendiendo de forma preocupante entre los sectores más vulnerables de nuestra población, como puede ser la infancia y la juventud. Se estarán preguntando por qué Marina se está deteniendo tanto en especificar qué se pesa y qué no se pesa. Porque, como van a ver, Marina, el peso es muy importante. Así es muy importante porque pues con ello se determinará lo que es la pena de multa en un juzgado, porque este delito, que es el artículo 368 del Código Penal, que es el artículo del tráfico de drogas o de sustancias estupefacientes, siempre lleva aparejada una pena de prisión, que en este caso, al ser sin grave daño a la salud, porque hay que hacer una distinción total entre lo que es marihuana y chocolate, que es sin grave daño a la salud, y iríamos de 1 a 3 años de prisión, y si es cantidad notoria más de 10 kilogramos de marihuana, iríamos de los 3 a los 6. Nada tiene que ver con todas las demás sustancias estupefacientes que sí que causan grave daño a la salud, y las penas de prisión son mucho más elevadas. Entonces entendemos que la marihuana puede que esté en auge, porque además de que las penas son mucho más laxas, siempre se consigue un gran beneficio. Y hablamos también de otra cosa, del precio, que también tiene mucho que ver a la hora de esa imputación y que el juez decida hacia un lado o hacia otro. ¿Quién marca el precio del gramo y a cuánto podría estar el gramo ahora mismo? La Policía Nacional y el Instituto Nacional de Toxicología elabora unas tablas, unos baremos semestralmente en los que establecen y estipulan el valor de cada sustancia estupefaciente en el mercado ilícito, el valor que se le daría en el mercado negro. El gramo de marihuana hoy en el segundo semestre del 2023 está en torno a los 8,50 euros el gramo, y en base a ello se establece la pena de multa, que puede ser o de tanto al duplo si es una cantidad no preordenada al tráfico, pero menos de cantidad notoria, y si es más de cantidad notoria, del artículo 369 quinta, entonces estaríamos hablando de una pena de tanto al cuádruplo. Marina, Silvia, hemos hablado de las grandes plantaciones, de las operaciones de la Guardia Civil, también de la Policía Nacional. Con la Policía Nacional vamos a volver ahora porque hemos visitado a Carlos Gracia, que es el responsable de la UDICO, de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Zaragoza, es la unidad antidroga, para que nos entendamos. Y esto nos ha contado de los últimos operativos que han realizado en Zaragoza y en los alrededores de la capital. Escuche. Nada más preguntarle al jefe de la unidad antidroga de la Policía Nacional, hace referencia a esta operación. Fue en Garrapinillos y supuso un duro golpe a las mafias de la marihuana. Eran 2 chalés muy amplios de más de 2.000 metros cuadrados que habían sido utilizados por una organización criminal de origen albanés. Se incautaron de casi 4.000 plantas, 60 kilos de marihuana. No solo en Zaragoza, Huesca también ha sido territorio de estos narcos. Huesca, en los últimos 3 años se han realizado operaciones muy fuertes a nivel de plantaciones. Estas que hemos hablado son indoor, allí son en lugares deshabitados, en zonas boscosas. En 3 años se han incautado de 40.000 plantas, 23 toneladas de marihuana y han detenido a 20 personas. Sorprendía a los agentes el tamaño de las plantas que llevaban meses cultivándose ocultas entre la maleza. Este negocio sigue siendo rentable para las mafias, dice este policía, por eso se siguen incautando grandes cantidades. El crecimiento de las operaciones de marihuana viene dado porque España se ha convertido en el principal
productor de Europa de este tipo de plantaciones. Mucha infraestructura para producir la droga y luego para exportarla. Muy especializadas, o sea, no son dos personas que se juntan, necesitan mucha infraestructura. Este tipo de organizaciones exportan la droga fuera de España, pero a su vez cometen otro tipo de actividades ilícitas para sufragarse y mantener este tipo de plantaciones. Todo el material que necesitan es costoso. Si cultivan en una nave, necesitan energía. Ellos no la pagan, evidentemente. Entonces pinchan la red y al final todos los ciudadanos terminamos pagando estas plantaciones de marihuana. La última operación que realizamos en Garrapinillos desavaloró el daño en casi 40.000 euros. Atentos a lo que nos cuenta, habla también de ingeniería genética en este tipo de droga ilegal. Lo que está pasando es que en la marihuana está habiendo ingeniería genética también. Tratan de que tenga el mayor principio activo posible, más THC posible. Para eso seleccionan las semillas y dependiendo del tipo de planta tienen más THC o menos THC. Su unidad sigue trabajando para sacar esta droga del mercado ilegal, consciente de que es la que más se consume. Las cifras que estamos escuchando son muy importantes. Recordemos que estábamos hablando de 3 millones de plantas en 2021. La pregunta, Marina, es ¿qué se hace con todas esas plantas? Después de que se interviene, se incauta toda esa sustancia, se hace el pesaje, siempre se hace a través de una muestra, viene un informe detallado por el área de sanidad y del laboratorio del IMLA, y esas muestras se tienen que guardar hasta la finalización del procedimiento y todo lo demás se destruye. Se le solicita permiso al Ministerio Fiscal y a las demás partes y se destruye quemándolo y guardando simplemente esa pequeña muestra. Esto se hace para saber la riqueza y pureza de la sustancia en sí, porque aunque la pena de multa va en función de toda la cantidad intervenida, lo que es la pena de prisión solo va en función de la riqueza y pureza de cada una de la sustancia estupefaciente incautada. Decía, hablamos mientras veíamos el vídeo, Marina y yo, y le preguntaba, estas mafias albanesas con estas macroplantaciones de marihuana, y me decía Marina, han venido para quedarse. Yo creo que sí, por todo lo que estoy viendo, todas las últimas detenciones que estoy viendo se están haciendo con zaragozanos y que pues que tienen que ver con estas mafias de albaneses y yo creo que sí que han venido para quedarse. Nos decía el capitán Notevoli que además mueven miles de millones. Sí que es cierto que las fuerzas y cuerpos de seguridad, Silvia, Marina, están a la zaga, siempre van detrás, pero bueno, vamos a tener, por desgracia, que seguir viendo este tipo de operaciones y tú vas a tener que seguir trabajando en los juzgados con este tipo de temas. Así es. Sí, ellos van siempre por delante, ¿no? Siempre cuando ya se les coge por aquí, avanzan por otro lado. Desde luego están muy jerarquizados, tienen unos roles impresionantes en sus funciones, se dedican a ello y estas mafias internacionales pues saben lo que hacen. Además, bueno, no sé si vienen aquí a España pues porque como he dicho antes, las penas son más laxas y se consigue un gran beneficio económico en comparación con el riesgo de las penas de prisión del Código Penal español.